Listo. Ya. Se ve la presentación, ¿no? Se escucha bien. Sí, 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 Inge, se ve. Gracias, José Luis. Ya. A ver, bueno, con el anterior periodo y la última parte, parte de la ética y el futuro de la IA, habíamos terminado la primera presentación, que era la introducción a lo que es la inteligencia artificial. Muchos de los términos los vamos a ir reutilizando, ya, una y otra vez, ya, porque va a empezar a entrar así, ¿no? Una y otra vez. O sea, hay distintas maneras de aprendizaje. Al igual que la inteligencia artificial, nosotros también aprendemos, ¿vale? Por eso la inteligencia simula nuestro aprendizaje, ¿ya? Entonces, nosotros vamos de la misma manera, ¿no? Ir poco a poco metiendo más información para que al final se quede algunas cosillas, ¿ya? Eh, y podamos, ¿no? Utilizarlo esto en nuestro beneficio a nivel profesional más adelante, ¿ya? Para que sea un aliado más que un enemigo, lo que les he dicho, ¿no? ¿Ve? Más un aliado de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, la historia es larga, ¿ya? Les estoy compartiendo, ya se compartió un pequeño video, ¿no? Que lo han visto la semana pasada, deberían haberlo visto, ¿ya? Y ahora les estoy compartiendo en la plataforma igual un pequeño publicación, un pequeño post, ¿no? Un blog, donde van a averiguar de la National Geographic cómo ha ido segmentando, ¿no? Por años, algunos acontecimientos importantes, ¿ya? Pero como sé que no podemos ver todo, entonces lo voy a tratar de sintetizar en algo que a mí me ha parecido que es algo mucho más consolidado, ¿no ve? En base a todo lo que ha ido la historia como tal de la inteligencia, ¿ya? Pero empezamos con este término, ¿no? Que es la potencia computacional de la IA, ¿ya? Allá por los años 40, ¿ya? Entonces, las computadoras digitales, para los que no han conocido, ya actualmente algunos solo hay en museos, yo he visto en la UNSA donde he estudiado, había, ¿no? Cuando yo he entrado, había el laboratorio y había unas computadoras gigantescas, ¿no? Así, gigantescas, grandes, más altas que yo, ¿no? Las cajas, que eran las que leían las tarjetas perforadas, ¿ya? Entonces, las he visto, ¿no? Hemos ido a curiosear por ahí con algún docente, ¿ya? Nos han mostrado cómo funcionaba el tema de las tarjetas, ¿no? Se cargaba el programa en tarjetitas perforadas, ¿no? Y cada tarjeta prácticamente era una instrucción, ¿no? Como lo que hacemos ahorita en programación para niños, por ejemplo, el tema del Scratch, ¿ya? Entonces, las computadoras eran así, ¿no? Hasta los múltiples usos de las herramientas de aprendizaje automática de hoy en día, ¿no? Estamos hablando de 1940 y estamos en 2025, ¿ya? Vean que hay 65 años de diferencia, ¿ya? 65 años de diferencia. Entonces, la inteligencia artificial ha ido recorriendo todo este camino, ¿ya? Que para la humanidad es un espacio corto, no lo vamos a negar. La humanidad tiene muchos miles de años, ¿no? Y veremos hasta dónde llegamos, ¿ya? Pero recientemente, en los últimos, como les decía, en los últimos 10 años es donde decía, incluso en los últimos 5 años es donde empezó a tomar bastante potencia, ¿no? O sea, tenemos 65 años desde que ha habido los primeros vestigios de lo que podía ser una inteligencia artificial hasta este año, ¿ya? Eh, que ha ido evolucionando como tal, ¿no? También por parte de la evolución de la inteligencia, ¿ya? Entonces, los avances al principio eran extremadamente lentos en comparación a lo que es actualmente, ¿no? Que ahora todos los días sale una nueva aplicación web eh, o móvil que tiene inteligencia artificial, ¿no? Dentro de su aplicación como tal, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto ha sido posible en los últimos años? Por la potencia computacional de la IA, ¿no? Ya que se ha duplicado aproximadamente cada 20 meses y en este 2024 y lo que viene adelante se está duplicando cada 6 meses, ¿no? El potencial de tecnología, ¿ya? Para los que tienen mi edad, porque sé que hay algunos de mi edad, eh, por ejemplo, tener un internet de 128K era lo máximo, ¿no? Lo máximo. Podías navegar en tu celular con teclitas, ¿ya? Pero era lo mejor, ¿no? Incluso el tema del computador, tener tu propio fax modem, ¿no? Que te conectas ahí, tener fax. Y a lo que ustedes han conocido ahora, el tema del Wi-Fi, una velocidad mínima de probablemente 10 megabytes, lo mínimo que tienen ustedes, ¿no? El paquete más barato, se podría decir, de cualquier empresa.
hasta las empresariales, ¿no? Que son arriba de los 120 megabytes por minuto, ¿no? Que todavía sigue siendo lento comparado con otros países, ¿no? Tenemos el internet más lento de Sudamérica, ¿ya? Pero sí, ¿no? Sigue creciendo, o sea, hay una diferencia abismal. Lo mismo ha pasado con la I, ¿no? Uy, nos falta aquí un gráfico, por algún motivo no ha cargado. Denme un segundito, tienen que ver este gráfico. Ta, ta, necesito que lo vean, que vaya aquí. Veremos un cachito, ¿ya? Ya, ahí va a encontrar. ¿Ya? Este gráfico, por ejemplo, bueno, y lo van a encontrar en varios lugares, muestra justamente cómo ha ido, ah, aquí lo vemos, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Justamente la capacidad, ¿no? De la IA, de los sistemas, ¿no? Entonces, mire, 1998 hasta 2023 está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido creciendo? Siempre ha ido a subir, siempre, siempre ha ido a subir, y diferentes capacidades, ¿no? La línea morada, por ejemplo, muestra la capacidad de comprensión lectora de las máquinas, ¿no? El reconocimiento de imágenes es la naranja, ha empezado por 2009 más o menos. El entendimiento del lenguaje, que es algo reciente, ¿no? Después del 2017, si no me equivoco, ¿ya? El reconocimiento de escrituras, ese sí es antiguo, ¿ya? Ese sí es súper antiguo, ¿ya? Conocimiento de escrituras, patrones, los ORMs, ¿ya? El reconocimiento de voz, ¿no? Que es este verde clarito, que igual es desde hace bastante tiempo, y el razonamiento predictivo, que es lo que ha lanzado ChatGPT a lo que es actualmente la inteligencia artificial, ¿ya? Este ha sido el que ha dado un boom, el razonamiento predictivo, ¿ya? Y esto es gracias a la capacidad de cómputo, ¿no? Eh, bueno, siempre lo relaciono con el tema de... Ahí soy muy fanático de las películas, ¿no? Tony Stark en Iron Man 2, ¿no? Justamente su papá, Howard Stark, ¿no? Muestra un nuevo elemento, ¿no ve? Que es el que va a utilizar dentro de su traje, ¿ya? Que el paladio ya no funcionaba. Entonces, algo similar ha pasado, ¿no? Ahorita vamos a ver el tema del perceptrón, por ejemplo. Los investigadores de la época sabían que esto era posible, pero no tenían los recursos necesarios para hacerlo en su momento. Y lo mismo le dices Howard Stark a Tony Stark, ¿no? Me limita la tecnología de mi época, ¿ya? Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y verán que parece fantasía, pero muchas de las cosas que salen en este tipo de películas de tecnología, ¿no? Se están dando ya, ¿no ve? Entonces, el cine no siempre se equivoca. El cine decía que ya íbamos a tener autos voladores en este año, ¿no? Tal vez se retrasó un poquito, pero va a ver, China está lanzando ya, ¿no? De los primeros. Entonces, es como una visión al futuro, ¿no? De lo que podemos pronosticar más adelante, ¿ya? Y lo mismo estamos haciendo actualmente, ¿no? De que un robot pueda, no sé, cocinar, te les decía, y que poco a poco se está dando, y seguramente muchos de ustedes, espero que yo también lo pueda vivir, veremos esto hecho realidad, ¿no? Lo que parece fantasía actualmente, lo que parece algo que no podría pasar, seguramente va a llegar en el 2030, 2035, 2040 o 2050, ¿ya? Seguramente que sí, se los aseguro. Yo sí se los aseguro. ¿Ya? Entonces, porque el nivel de cómputo también va a ir evolucionando, ¿no? Hay una Probona i9 o la M2, son súper veloces, ¿no? Las nuevas tarjetas de video igual. No soy gaming, pero sé que son súper, o sea, a nivel de rendimiento, a más de 120 Hz, ¿no? O sea, sé que en juegos hay mucho más. Entonces, están, ¿no? Están a la talla y están a la talla para tanto procesamiento. ¿Ya? Continuamos, continuamos. Entonces, vamos a quedar. Ya. Ah, ese detallito. Y vamos a tomar algunos hitos de esto de la historia de la inteligencia artificial. ¿Ya? Algunos hitos, simplemente. Por ejemplo, 1950. Teseo, el ratón robot. ¿Ya? Uno de los primeros ejemplos de aprendizaje automático fue un ratón robótico capaz de recorrer un laberinto aprendiendo mientras lo hacía, ¿ya? Claude Shannon, ¿ya? Era un matemático, ¿no? Saben que todo lo que es informática
la estadística vienen de la matemática, ¿no? Entonces nosotros somos como los hijos de la matemática, ya que al final nos hemos vuelto en una especialidad, nos hemos vuelto en una carrera, ¿no? Era un investigador estadounidense, ¿no? Entonces, ¿qué decía Teseo? ¿Ya? Era el pequeño dispositivo de madera con bigotes metálicos en la nariz y un imán en su cuerpo. Así de sencillo, ¿ya? Instalados bajo el laberinto y una serie de circuitos desde LED telefónicos y un electroimán montado en un motor ayudaban a Teseo a orientarse, registrando salidas, paredes, a medida que iba avanzando, ¿no? Entonces, este experimento se ha hecho, por ejemplo, en el MIT, ¿ya? Entonces, Shannon dijo que la máquina era capaz de resolver por ensayo y error, ¿no? Eh, lo que hacemos los desarrolladores, ¿no? Prueba y error, ¿ya? Eso es un ensayo y error, ¿no? Prueba y error. ¿Ya? Y recordar la solución y también olvidarla en caso de que la situación cambie y la solución ya no sea aplicable, ¿ya? Entonces son los primeros vestigios de poder decir que había algo de inteligencia dentro de un dispositivo electrónico o una computadora. Algo bien rústico para nuestro tiempo, ¿no ve? Pero en 1950 era lo mejor que existía, ¿ya? Como se comenta el tema del Internet, ¿no? Era lo mejor que existía hace casi 20 años atrás y lo mejor que existía en 1950 era un pequeño robot Saturn. ¿Ya? Luego nos vamos al 56, la conferencia de Dartmouth, ¿ya? Donde se apila el término de inteligencia artificial. ¿Ya? Ahí está el videito, dura 7 minutos. ¿Ya? Entonces, conocido oficialmente como el proyecto de investigación de verano de Dartmouth, ¿ya? Sobre inteligencia artificial, 1956. Muchos de nosotros ni habíamos nacido, ¿no? Ni mis papás creo que habían nacido en esa época, ¿ya? Entonces, esta era una conferencia como las que se da actualmente, ¿no? En la Universidad de Dortmund, ¿ya? Y se consideraba ampliamente un lugar bueno, se considera actualmente un lugar donde ha nacido la IA, ¿no? Como campo de investigación, ¿ya? Es un pequeño equipo de científicos, entre los que se encontraba Claude Shannon, ¿ya? Acuñó el término de inteligencia artificial en este evento, ¿ya? Y se estableció el camino para el pensamiento y la investigación futuros sobre la tecnología, ¿ya? Eh, Sé que a muchos no les gusta ¿Has oído hablar de la el tema de criptomoneda Pepe? Sí, pero no me fío. Pero si todo el mundo habla en internet de que es no una... exista la calidad de los videos, pero muchas veces tenemos que optar por esto porque no había tecnología, ¿no? Se puede hacer un renderizado, sí, pero hasta cierto límite, ¿ya? Entonces, ¡hala! Hello, I'm Claude Shannon, a mathematician here at the Bell Telephone Laboratories. This is Theseus. Theseus is an electrically controlled mouse. He has the ability to solve a certain class of problems by trial and error means and then remember the solution. In other words, he can learn from experience. Like his classical namesake, Theseus has the problem of finding his way through a maze. His objective is the goal here in the corner. He is now exploring the maze using a rather involved strategy of trial and error. As he finds the correct path, he registers the information in his memory. Later, I can put him down in any part of the maze that he's already explored, and he'll be able to go directly to the goal without making a single false turn. Es bonito, ¿no? Quédense con este email. Por lo he puesto en video y no he puesto una captura, ¿no? Entonces, eran imanes y un ratón de madera, nada más. ¿No? Y así funcionaba. Chocaba, chocaba, chocaba y iba a la siguiente opción, ¿no? Lo que hacemos actualmente, como les decía, mi hijo ha aprendido así, por ejemplo, programación, ¿no? Con Scratch, ¿ya? Y en Scratch le damos la instrucción, ¿a ver? Ver derecha, si choca, ver izquierda, voltear, ¿a ver? Girar a izquierda, girar a derecha. Si choca con una pared, entonces girar 180 grados. Eso es lo que hacía Teseo, ¿ya? De una manera, como os digo, rústica, pero es el fundamento de la programación actualmente, ¿no? Entonces, miren cómo lo que ha ido evolucionando hasta nuestra época, ¿ya? Interesante, como os digo. Para mí es un momento clave de la inteligencia eso, ¿ya? Y esto ha sido lo que ha llegado a ser la base prácticamente, ¿no? De lo que es una red neuronal, ¿ya? 1958 el perceptrón, ¿ya? Tómenlo en cuenta. Este es el artículo que les decía, la investigación. Aquí está. El percentrón, ¿no? Un modelo probabilístico para la información
para el almacenamiento de información en la organización del cerebro, ¿ya? Entonces, está en inglés, obviamente, ¿no? Pero es un documento que va a pasar a la historia, porque gracias a esto tenemos las redes neuronales y gracias a las redes neuronales podemos entrenar una inteligencia artificial actualmente, ¿ya? Como les digo, es largo para que entiendan, pero sí vamos a ver el tema del perceptrón como tema específico, ¿ya? Entonces, el aprendizaje automático, gracias al perceptrón, que se considera la primera red neuronal artificial, ¿ya? Es un programa que toma decisiones, ¿ya? De forma similar al cerebro humano, ¿no? Lo ha desarrollado un psicólogo, por si acaso. No es alguien de tecnología, ¿no? Ni un matemático. Frank Rosenblatt, ¿no? Este modelo aprendió por sí mismo a distinguir entre las tarjetas perforadas marcadas a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y Rosenblatt lo describió como la primera máquina capaz de tener una idea original, ¿ya? Es interesante que tarjetas perforadas, como les decía, de las primeras máquinas de cómputo, pudieran definir el destino, ¿no? de lo que es actualmente la informática, la tecnología, ¿ya? Entonces, bien, ¿no? O sea, a nivel de historia, conocer esto. Luego nos vamos 2 años después, en 1960, las ADA-Line, ¿ya? El elemento lineal adaptativo. Ya era una red neuronal artificial simple o de una sola capa, ¿ya? En un videito vamos a entender esto de las capas. Va aprendiendo. La primera capa, como les decía, el tema del vehículo, ¿no? En la primera capa ha aprendido a no chocarse, por ejemplo, ¿no? En la segunda capa ha aprendido a girar, ¿ya? En la tercera capa ha aprendido a estar dentro de las líneas de la carretera, ¿no? En la cuarta capa ha aprendido, no sé, a no caer al río, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las capas, por ejemplo, de una red neuronal, para que lo vean en un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, las ADA-Line ya eran una red neuronal simple de una sola capa, ¿no? Que fue desarrollada por Bernard Widrow, era un profesor de Stanford, ¿ya? Entonces, uno de sus alumnos, Ted Hoff, ¿ya? Hizo un sistema adaptativo para el reconocimiento de patrones, ¿ya? Por les decía que esto es muy antiguo, ¿no? Cuando hemos visto la gráfica, que debe estar acá todavía, el reconocimiento de patrones es algo bien antiguo, ¿no? Está desde 1900, más antes todavía, ¿ya? Entonces es algo que nos ayuda bastante. Igual es una investigación, por si acaso, ¿ya? Entonces, todo viene con investigación, ¿no ve? Lo que tenemos actualmente. Lo malo es que no hay mucho apoyo acá en Bolivia. O eres del bloque, ¿no? Que les digo, de la logia de los investigadores, porque fácilmente no puedes entrar, porque al final hay recursos de por medio, ¿no? Pero hay opciones, como les digo, ¿no? Hay opciones que podemos optar, ¿ya? Entonces, este, esta investigación, ¿no? Este pequeño paper, ¿ya? Entonces, ha sentado las bases para futuros avances en las redes neuronales y el aprendizaje automático, ¿ya? Los que se van a especializar en inteligencia artificial en su carrera, entonces, esto es como, no lo voy a decir como su Biblia, ¿no? Pero es la base de lo que es la inteligencia artificial, estos pequeños artículos. Y ténganlos, deberían leerlos, ¿no? Para ver lo simple que parecía en su momento, pero el potencial que tenemos ahora con esto, ¿no? Luego ha habido un invierno en la IA, ¿no? O sea, después del 1960 no ha habido nada durante muchos años, ¿ya? Entonces, entre 1974 y 1980, y luego de 1987 a 1984, se los conoce como los inviernos de la IA, ¿no? Entonces, en este espacio de tiempo, ¿ya? Lo que les vuelvo a decir, no había incentivos económicos para dedicarnos a la investigación de la IA, ¿no? Entonces, si no hay financiación, difícil que un investigador pueda hacer sus investigaciones, ¿no? Sus desarrollos, ¿ya? Entonces, sí ha habido algunos, ¿ya? Entonces, en el caso del 92, por ejemplo, ¿no? Hay un programita que se llama el TD Gammon, ¿ya? Que ha aprendido a jugar el backgammon a un nivel ligeramente inferior a los mejores jugadores de la época, pero que ya pensaba y hacía las movidas por cuenta propia, ¿ya? A mí me parece interesante porque yo nunca he aprendido a jugar el backgammon, nunca. He leído las reglas, he intentado, hemos simulado comer las fichas, ¿no? Hace años atrás, pues de hablando de 25 años atrás, más o menos, cuando jugábamos en familia, no había tecnología, ¿no? Entonces jugábamos juegos de mesa y no he aprendido hasta ahora, ¿ya? Y se los digo así. Entonces, una persona como yo que no ha aprendido a jugar un backgammon y enseñarle a una computadora, entonces para mí es algo sorprendente, ¿no? Porque si yo mismo, con la inteligencia del ser humano, no le he puesto
la capacidad de aprender en su momento. Entonces, ¿cómo será enseñarle a una máquina? ¿No ve? Pero en el backup, obviamente el ajedrez sí lo domino, lo juego muy bien. Ya, incluso he ganado algunas competencias cuando era más joven, así locales, acá en el Alto. Pero ¿no? O sea, es un potencial, como les decía, ¿ya? Y luego vamos a ver, incluso con otros juegos. La inteligencia artificial en los juegos ha sido bastante brutal, ¿no? Saltamos del 92 al 97, donde está el Deep Blue, ¿no? Esto igual ha sido un caso a nivel mundial, ¿ya? Entonces, Deep Blue era un desarrollo, ¿ya? De IBM, ¿no? Entonces, si TD Gammon ya era una pequeña, se podría decir, ¿no? Un pequeño juego que simulaba la inteligencia del ser humano, ¿ya? Deep Blue fue mucho más, ¿no? Fue una máquina al final que se convirtió en el primer sistema informático en derrotar a un jugador de ajedrez, ¿ya? Entonces, por eso este evento de la historia es fundamental dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Ya, incluso han jugado dos veces porque él dudaba de que la máquina haya ganado, ¿no? Pensaba que el operador que está al lado es el que había ganado, ¿no? Él decía que le había ganado la persona humana, no el computador, siendo que él solamente hacía caso a lo que la computadora le decía, que era el Deep Blue, ¿ya? Entonces, igual está el video por si acaso para que lo puedan ver, ¿no? Dura 3 minutitos, ¿ya? Incluso $85, año 2020, $754, año se 2021. enoja bastante Gasparov, ¿no? Y ahí está entrando. Algo es que este sí está remasterizado. Ya, pero cuando juega, ¿no? Es interesante y él se molesta, se enoja y hace sus rabietas, se podría decir. Ya, entonces, bueno, es un ejemplo sencillito, pero que sí ha cundido, ¿ya? Y ha ido mejorando, ¿no? Pero Deep Blue ha sido una de las mejores supercomputadoras, ¿ya? Que realizaba cálculos súper complejos, ¿ya? Para llevar tareas a cabo, ¿no? O sea, ajedrez ha sido su prueba de fuego y ha ganado, o sea, nos ha ganado la máquina, ¿ya? Luego viene más adelante el tema del 2012, AlexNet, ¿no? Entonces, AlexNet era una red neuronal de aprendizaje profundo. Ya no tenía una sola capa, tenía varias capas, ¿ya? Entonces, supuso un gran avance en el reconocimiento de imágenes, por si acaso, ¿no? Podía ver imágenes, ¿ya? Y reconocer. Y es el ejemplo que vamos a hacer. Perros, gatitos, nuestro ejemplo, ¿no? Siempre uso ese ejemplo, ¿ya? Entonces, podía reconocer, ¿no? Si era un perro o un automóvil que estaba al lado de un ser humano, ¿ya? Y luego saltamos al 2019, que es el GPT-2. Ya por les decía que no es tan antiguo el tema del ChatGPT, solo que recién lo hemos conocido, ¿no? Entonces, GPT-2, ya que era un transformador generativo de preentrenamiento, ya en español en este caso, ya, bueno, que fue lanzado por OpenAI en este caso, ¿no? Mostró el poder del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Capaz de predecir, ¿ya? El siguiente elemento de una secuencia, ¿no? Entonces podía resumir, traducir texto, ¿ya? Como lo hacemos nosotros, digamos. Entonces, este modelo era capaz de generar respuestas a partir de una variedad de instrucciones, ¿no? Lo que se conoce como prompts, ¿ya? Que resultan cercanas a la calidad humana y demuestran coherencia a lo largo de una página o más texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que diferencia entre ChatGPT 2 y GPT-3, ¿no? El chat, ¿ya? GPT-2 era el modelo, ¿no? Era el algoritmo que funcionaba, pero era todo con prompts, o sea, no era accesible al público. ¿Por qué? Porque no todos conocíamos de tecnología, no todos sabíamos sobre programación, ¿no ven? Entonces, por eso es que GPT-2, si bien existía y ya tenía un potencial bastante grande, ¿ya? No fue conocido, ¿no? O sea, no era conocido como tal. ¿Cuál fue la interfaz que lo catapultó a lo que es actualmente? El lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Como chat, o sea, tú lo puedas escribir y él te pueda responder. Y eso se ha dado entre el 2020 y el 2024, ¿ya? Como les decía, yo lo conocí en el 2021, cuando empezó la maestría, ¿no? Entonces, todos mis docentes, ¿no? Estaban súper, pues, emocionados en su momento, ¿no? Porque ellos están en investigación justamente sobre esto, ¿no? Sobre inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, ¿no? Y tienen proyectos interesantes. A ver si les comparto alguno que han hecho, ¿no? Ya, y muchos de ellos estaban en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos tres con los que hemos pasado clases, y nos mostraban a la par cómo allá la investigación y el financiamiento, pues les ayudaba a descubrir mucho más, ¿no? Cosa que no pasa acá, lamentablemente, ¿no?
pero, o sea, ellos ya habían conocido GPT-2 a nivel de prompts, ¿no? Como una terminal, ¿no? Como nosotros conocíamos. Decías algunas instrucciones y te respondía. Pero cuando lanzaron ChatGPT, con el chat incluido, entonces, para ellos era pues, algo súper, ¿cómo decirlo así? Eh, lo que habíamos estado esperando, era lo que me decía uno de los docentes, lo que estábamos esperando, para que todos puedan acceder a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con la llegada de ChatGPT en el 2020 de OpenAI, ¿no? Este trajo un modelo capaz de producir texto, ¿no? Que a menudo era indistinguible del escrito por humanos, ¿no? Entonces, podía simular prácticamente ser un ser humano, ¿no? Entonces, se ha basado esto en un gran modelo de lenguaje y se ha presentado la IA generativa, ¿no? Propiamente dicha a todo el mundo, ¿ya? Y luego ustedes ya han conocido lo que es actualmente, ¿no? La primera interfaz era igual, muy rústica por si acaso, no era la que conocemos. No he puesto el enlace creo aquí. Por si acaso, ¿ya? La que vine a mostrar en el 2021 no tenía esta interfaz, por si acaso, ¿no? No tenía, ¿ya? Era otro tema, ¿ya? Era como una consola en HTML, más o menos, algo así se veía. Se veía una terminal en web, más o menos. Así era la primera consola, ¿ya? Y luego esto ya ha cambiado y ha sido muy fácil y adaptativo para nosotros, más que todo, ¿no? O sea, se ha vuelto disponible para todo el mundo, ¿ya? Entonces, esta fase de la inteligencia artificial, ¿no? Ha desencadenado un rápido avance. Incluso ha empezado a haber más dinero en la investigación, ¿no? La IA generativa, porque ya tenía razonamiento, empezó rápidamente a transformar el aspecto de los negocios, de nuestras vidas, ¿no? Y en paralelo también hubieron problemas a nivel de sesgo, la alucinación que llevaron algunos que dicen, ¿no? Que la IA nos va a gobernar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son cosillas que pasan por ahí, ¿ya? Al final, el Foro Económico Mundial, ¿ya? Desde el 2022 hasta la fecha, que le he visto yo el año pasado, en diciembre generalmente se da esto, eh, uno de sus propósitos es inversión en la IA, ¿no? O sea, a nivel mundial, todos los países están invirtiendo en inteligencia artificial, ¿ya? Y el país que no invierta, pues obviamente se va a quedar excluido, ¿no? Y está más que seguro eso. Se terminó el tema de, bueno, decía una de las presentaciones, ¿no? Se terminó el tema de los recursos, ¿cómo se dice esto? De los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien son necesarios para nuestra subsistencia, ¿no? Ahora lo que va, bueno, lo que va a cundir dentro de la nueva era, digamos, de la humanidad, porque así ellos hablan así directamente, una era, una nueva era de la humanidad, una nueva revolución en la humanidad, va a ser el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y en todos los aspectos. O sea, con IA, y es lo que decía en una de estas charlas, no nos debería faltar alimentos, porque plantaríamos en los lugares donde el alimento crezca de manera mucho más rápida y satisfactoria, ¿no? Por un lado, ¿no? Tema de salud, deberíamos dejar de enfermarnos, deberíamos poder que en algún momento una operación de rutina la pueda hacer un robot, y eso lo mencionan en este tipo de eventos, ya, por si acaso si a alguien le gusta, ¿no? Está en inglés obviamente, pero se puede ver subtitulado, ¿no? ¿Qué más mencionaba? Algo que me acuerde, ¿no? Bueno, el tema de los robots, eso sí lo menciona. El tema de la ciudadanía digital, ¿no? Es algo bien interesante porque hay bueno, hay ciertas diferencias, ¿no? Entre una y otra parte eh, por el control total que podrían tener sobre nosotros, ¿no? Y se da actualmente, ¿no? Hay, por ejemplo, una región en China, bueno, sabe que China es comunista, ¿ya? Donde tú no puedes salir de tu región, tienes accesos para salir de tu región. Y es un documental justamente que lo hemos visto en una clase anterior, bueno, con otro grupo, mejor dicho. Y, o sea, tú no puedes salir, ¿no? Póngase, yo vivo acá en el Alto, 16 de febrero, Río Seco, ¿no? Entonces, yo en Río Seco tengo supermercados, tengo tiendas, tengo todo lo básico para sobrevivir, ¿no? Pero si yo quiero salir, hipotéticamente, ¿no? Al lado de Satélite, de Villadela, que sacan el Alto, tengo que tener ciertas restricciones. O sea, ¿qué son mis restricciones? Que sea alguien solvente, ¿no? Que no sea una persona conflictiva, problemática, ¿no?
que tenga mis impuestos al día, los impuestos son bien importantes allá en China, ¿no? Que no tenga ninguna deuda, que no tenga reportes no sé, de ser mala persona, ¿no? O sea, tema salud, que no sea una persona enferma. O sea, todo eso te abre la oportunidad de poder llegar a otros lugares. Si no tienes eso, lamentablemente no puedes salir de tu región. ¿Ya? Y eso está pasando actualmente, 2024-2025. Y bajo ese argumento, ¿no? Que la IA pueda controlar nuestra ciudadanía digital, lo ven un poco peligroso, ¿no? Entonces, por eso les digo, el tema de la ética, ¿no? Siempre va a entrar este tema, ¿ya? Entonces, a la larga, ¿no? Como en las películas se pronostica que la IA nos va a gobernar, entonces hay, ¿no? Cierta mentalidad que esto podría pasar, ¿ya? Interesante, como os digo, pero cierto en alguna manera, sí, cierta, porque ahorita no es una inteligencia la que estás restringiendo, sino es el propio gobierno chino, ¿no? En cambio, cuando lo haga la inteligencia, probablemente